te quedaría la nueva división te quedaría la de 3.570, quitándole un 0 al 70 y quitándole un 0 al 3.500, te quedaría 350 dividido entre 7. Eso también se puede hacer para disminuirlos. Cuando ustedes tienen 0, tanto en el dividendo como en el divisor, ustedes pueden quitar la misma cantidad de ceros, a pesar de que no sean base de 10, pueden quitar la misma cantidad de ceros, y cuando quitan la misma cantidad de ceros, se les acorta tanto el dividendo como el divisor. Eso también lo pueden hacer, pero solamente ocurre cuando son ceros, nada más. Cuando hay ceros tanto en el dividendo como en el divisor. Como en el caso de 3.500 y 70, hay un 0 en el 70 y hay 2 ceros en el 3.500, entonces quitas un 0 del 3.500 y quitas el 0 del 70. También lo pueden hacer. O sea, venga, les digo qué significa eso. Ya se los explico. ¿Dónde está mi pizarra? Acá. Por acá se los voy a explicar. Si ustedes tienen, por ejemplo, tienen 3.500, ¿cierto? Dividido, esperen, lo coloco grande, dividido entre 70 menos 70. Alguno de los dos es negativo. ¿Cuál de los dos es negativo? No sé. ¿Cuál es el negativo, el 70 o el 3.500? Creo que el 70. Porfa, me dicen. Es que no sé. Los dos son negativos. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí, Sebastián? Eso también lo pueden hacer para cortar la cantidad de términos en la división. Esto también lo pueden hacer para eso. Entonces, ¿cómo lo acortan? Muy sencillo. Ustedes pueden quitar, a pesar de que no sea base de 10, pueden quitar un 0 de acá del 70 con un 0 de acá del 3.500, con un 0 de acá del 3.500, un 0 de acá del 70 y un 0 del 3.500. Ya me salió. Listo, ya. Entonces, listo. Un 0 de cada uno de ellos y les queda la nueva división que 350 dividido, bueno, menos 350 dividido entre ¿qué? Eso también lo pueden hacer. Entre 70. Entre 70 no, entre menos 7. Profe, es que no sé, es que ahorita se me salió entonces. Listo, ya les explico otra vez. Bueno, Cuando ustedes tienen ceros, tanto en el dividendo como en el divisor, ustedes pueden, y a pesar de que no sea base de 10, es lo que estoy explicando, ¿ustedes qué pueden hacer? Quitan la misma cantidad de ceros en el dividendo y en el divisor, como pasa en el 3.500 con el 70. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si el 70 tiene un 0 y el 3.500 tiene, en este caso, tiene 2 ceros, ustedes van a quitar un 0 del 3.500 y lo van a eliminar con el 0 del 70. Y el nuevo número que les va a quedar sería menos 350 dividido entre menos 7, menos 7. para que sea más corto. Listo, profe, ya entendí, gracias. No, es que sí, yo sé que yo me salté uno, sino que ese no lo voy a hacer, sino que les estoy explicando porque Sebastián, para Carlos, les estoy explicando que Sebastián me dijo, profe, yo lo puedo hacer así, y efectivamente sí lo puede hacer así. ¿En donde qué? En donde puede quitar, sí, donde pueden quitar la misma cantidad de ceros en el dividendo y en el divisor para que sea más pequeña la división. O sea, ya no tengan que dividir, pero igual lo pueden hacer. Si no quieren hacer eso, igual dividen 3.500 entre 70 y hacen la división. Pero aquí ya no van a, aquí con este truquito que yo les enseñé, ya no van a hacer una división tan grande, sino se acorta tanto el dividendo como el divisor. Listo, profe. 250. Gracias por resolverme esa duda. Listo, vamos a pausar. Porque estos números también nos pueden aparecer como dividendo. Entonces, acordémonos que se pueden sacar muy sencillo dependiendo del divisor. Si el divisor es el mismo número, sería 1, como en el caso del 5. Por acá tuvimos un 5 en el primer punto. Cuando dividimos 5 dividido entre 5, 5 es primo. 5 solo puede ser divisible por el mismo, que sería el mismo 5, o por 1, para que dé 5. ¿Listo?
Entonces, niños, voy a explicar. Me dice, encuentra los divisores positivos y negativos de cada uno de los siguientes números. ¿Qué significa? Que si yo encuentro un divisor, tengo que colocarlo tanto positivo como negativo. ¿Entendido? Por ejemplo, divisores de 4, ¿cuáles serían? El mismo 4, el 1, primero que todo, el 2 y el 4. Y el 4, ¿cierto? Pero entonces yo ya no tendría solo 3 divisores, sino ¿cuántos divisores? Si hubiera sido 4. 6, ¿por qué razón? Un ejemplo hipotético. Un ejemplo aquí. Si yo digo, ya dije 4, ¿cierto? 4. Entonces, posibles divisores de 4. Entonces, vamos a mirar. Ya dijimos que el 1, ¿cierto? Dijimos que el 2 y dijimos que el 4. Pero esos son la versión positiva. ¿Cuál sería la versión negativa? Menos 1, menos 2 y menos 2, menos 4. O sea que no tengo como tal 3 divisores, sino ¿cuántos? 6 divisores. 6. Porque es la versión tanto positiva como negativa. Listo, muy bien. Ahora vamos a ocurrir exactamente lo mismo en este. Entonces, 7 es primo. 7 solo tiene 2 divisores. Por favor, ¿me dicen cuáles son? El 1 y el 7. El 1 y el 7. Pero esa es la versión positiva, ¿cierto, Valeria? Por favor, dime la versión negativa de esos dos divisores. menos 1. Menos 1 y menos 7. Menos 7, muy bien. Y ya, eso es todo. O sea que en total, en este caso, menos 7 tiene 4 divisores. La versión positiva y la versión negativa. Y ya. Ah, listo. Listo, muy bien. Ahora vamos a mirar 15. ¿Cuántos divisores tiene 15? Primero que todo, el 1, ¿cierto? Siempre todos son divisores Sí, del 1. el 1. El 2 no se puede. El 3. Profe, El 3. El tercero. El 5. Dime. Espérate que Alejandra me va a preguntar algo. Dime, Alejandra. Es que el 15 es negativo ahí, entonces te quedó como mal. Discúlpame, tienes toda la razón, señorita. Listo. Entonces, primero igual, colocamos primero la versión positiva, que sería 1, 3, Luego 3, luego 5. 5, y me falta Y luego un número, 15. y luego 15. Y en, Todos esos números positivos son divisores entre 15, ¿cierto? Sí. y ahora en la versión negativa de La versión negativa, ¿cuál sería? El menos Menos 1, el menos 3, 1, menos 5 y 3, menos menos 15. 5, menos 15. Menos 3, ¿cierto? Sí. Menos 5. Menos 3, Menos menos 5 5 y y menos menos 15. 15. Porque si yo divido al 15, al menos 15, entre 1, me da, en este caso me daría menos 15. Si yo divido al menos 15 entre 3, me daría menos 5. Si yo divido al menos 15 entre 5, me daría menos 3. Si yo divido al menos 15 entre 15, me daría menos 1. Si yo divido al menos 15 entre menos 1, me daría 15 positivo. Si yo divido al menos 15 entre menos 3, me daría 5 positivo. Profe, Espérame, si yo divido al menos 15 entre menos 5, me daría 3 positivo. Y si yo divido al menos 15 entre el menos 15, me daría 1 positivo. Por esa razón nada más. Dime, Sebastián. profe, el tercer punto se puede hacer en el cuaderno. Pues ese sí es uno de los que más se pueden hacer en el libro. profe, yo lo estoy haciendo en el cuaderno. Como Pero, profe, nos toca hacer procedimiento de los números, de los divisores. O sea, No. ¿toca escribir eso? No. ¿No hay necesidad? No hay necesidad. Porque no les digo que hagan la división. Por eso les dije que se lo podían hacer en el libro. Ah, listo, profe. Ah, bueno. No, porque ahí no dice, encuentra los divisores positivos y negativos de cada uno de ellos. Y ya. O sea, no hay necesidad. Además, los números no son de grandes. Ahí el único de pronto un poco que nos va a quedar un poco complejo, que tiene muchos divisores, es el 36. Sí. Porque 36 tiene muchísimos divisores. Demasiados. Espera, voy a pausar esto. Explica con ejemplos por qué las divisiones de enteros no cumplen las propiedades. Yo les voy a explicar las 3 primeras: clausurativa, asociativa y conmutativa. Acordémonos cuál es el principio de la clausurativa. Me dice que siempre debe dar un número entero. Entonces, hagamos un ejemplo de división. Díganme ustedes un ejemplo de división. Por favor. Cualquiera. Pero ¿cuántas cifras? ¿Cualquiera? Cualquiera. Como sea. 3 dividido 4 9. dividido 8. 4 ¿Qué dividido 8. dijo Saqué? ¿Que fue el primero? 3 dividido 9. 3 dividido 9. No, pero ¿cómo sería una división bien en clausurativa? ¿Cómo sería una división?
112 dividido 3. No, pero no tan grande. 12 dividido entre, menos 12 dividido entre, de los mismos ejemplos que ustedes tienen, dividido entre 4. ¿Eso cuánto nos daría? Menos 3, ¿cierto? Menos 3. Ahí da un número entero, ¿cierto? Eso da un número entero, ¿cierto? Esto sería menos 3, ese sería un número entero. Pero ¿qué pasaría si yo hiciera una división como la que me plantea Usaquén? ¿Me acuerdas qué división me planteaste tú, Sebastián? 3 dividido 9. 3 dividido en 9. Si yo hiciera esta división de 3 dividido 9, si yo la hiciera matemáticamente, o sea, si yo me pusiera a hacer la división por acá de 3 dividido 9, ¿me daría un número entero? Vamos a mirar. Nos vamos a adelantar. 3 dividido 9, me dijo Sebastián. Donde el dividendo es ¿qué? ¿Menor o mayor que el divisor? ¿Quién me dice? Menor. Menor, ¿cierto? Menor. Entonces, donde el dividendo es menor. ¿Por qué razón? Porque 3 es menor que 9, ¿cierto? 3 Sí, señora. es menor que 9. Y en números enteros yo podría hacer esta división. ¿Sí o no? En enteros. 3 dividido entre 9 yo la puedo hacer, ¿sí o no? No. ¿Por qué razón? No. Porque en No, una profe. división, En eso hay que hacerlo con decimal, ¿no? exactamente, y esos números no Tendrá que serían hacerlo al revés. enteros. Esos números no, en una división de enteros, siempre que el dividendo debe ser ¿qué? Mayor Mayor que el divisor. que el divisor. Siempre Ujú. tiene que ser mayor. Si no es mayor, estaría mal. En una división de enteros, el dividendo debe ser mayor que el divisor. Y no se podría. El ejemplo de Usaquén está perfecto. Divisor. ¿Listo? Entonces, acá. Voy a colocar por acá. Es mayor que el divisor. Listo. Entonces, por eso es que el ejemplo de Usaquén, que 3 dividido entre 9 está perfecto, porque, voy a borrar el anterior, porque efectivamente no se puede realizar. ¿Por qué? Porque no da entero. Eso es simple, no da entero. Cuando usted hace 3 dividido entre 9, no da entero, da decimal, como lo dice Paula. Listo. Ahora vamos a aplicar un ejemplo para la propiedad asociativa. La propiedad asociativa me dice que no importa el orden de la asociación, siempre me tiene que dar el resultado. Vamos a mirar. Si yo llego y divido 12, ¿cierto? 12 dividido entre 3, ¿cierto? Y eso lo divido entre 4, ¿cierto? Entre 4. ¿Cuánto me da la división de 12 dividido entre 3, por favor? Profe. ¿Cuánto me da? 4. 4, muy bien. ¿Y 4 dividido entre 4, cuánto me da? 1. 1, muy bien. O sea, eso me dio 1. Asociemos lo diferente. Coloquemos primero 12, ¿cierto? Y luego lo dividimos entre 4, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, ese sí me va a dar lo mismo. Entonces, asociemos 3. 3 dividido entre 4. Así. 3 dividido entre 4, ¿cierto? Y luego lo dividimos entre 12. Primero que todo, la primera división, ¿se puede o no? 3 dividido entre 4. ¿Por qué razón no se puede? No. Porque... ¿Cómo era? Porque el dividendo